hermanos, nuevamente muchas bendiciones en el Señor. Estamos muy agradecidos con Dios por nuevamente tener la oportunidad de que podamos estar en esta clase nuevamente. Esta es la segunda parte de la clase, va a estar estructurado en tres partes. La primera parte eh, ya, ya desarrollamos la primera clase en este caso. Luego estamos en la segunda etapa o segunda parte y nos faltaría la última, lo que es el 29 de noviembre, si así Dios lo permite. En la primera clase o en la primera etapa o primera parte, estuvimos mirando lo que es las generalidades de lo que es la comunicación asertiva empática. Como asimismo estuvimos mirando lo que eran algunas generalidades, eh, concepciones o conceptos, algunas ideas. Eh, Estuvimos además compartiendo la importancia de la cultura en lo que es la comunicación. Estuvimos mirando algunas etapas evolutivas de la comunicación. Sin embargo, en esta segunda clase o en esta segunda parte nos disponemos ya a profundizar lo que es directamente la comunicación asertiva, empática, y de una u otra manera vamos a tratar de hacerla de manera práctica. Como pueden estar observando, vamos a estar compartiendo lo que es el PowerPoint y comenzaríamos con esta parte donde quiero compartir de que existen generalmente tres estilos de comunicación, pero hemos agregado uno en base a algunas búsquedas que hemos hecho o al menos algunos materiales eh, consideran un cuarto estilo de comunicación. En lo que es los estilos de comunicación tenemos la comunicación pasiva, tenemos la comunicación agresiva, tenemos la comunicación pasivo-agresiva, que es el que les comento, de que algunos materiales consideran este estilo de comunicación pasivo-agresivo, es decir, que unen tanto la comunicación pasiva con como lo es también la comunicación agresiva. Y por último, lo que es la comunicación asertiva. Siempre entendiendo de que la comunicación es el intercambio de ideas, de conceptos, de sentimientos de una persona a otra persona, entendiendo también que el concepto que dimos anteriormente de la comunicación asertiva, eh, de que la comunicación asertiva es una expresión consciente o una comunicación consciente donde está en lo que es el respeto, donde estaba bastante la consideración a la otra persona, donde se puede comunicar una persona de una manera muy clara y de igual manera a la par está lo que es la comunicación asertiva y se le agrega lo que es eh, empática, comunicación asertiva empática, empática en el sentido de la importancia de poder ver a la otra persona y uno poniéndose en el lugar de esa persona. En el estilo de comunicación asertiva empática, podemos ver de que es una habilidad que todos podemos desarrollar. Algunas personas, desde que comienzan a crecer, desarrollan esta habilidad y pues en base a su ser, a la esencia de esa persona, pues muchas veces no necesita como estudiar mucho sobre la comunicación asertiva, sino que de una manera natural desarrollan este estilo de comunicación. Vamos a tomar algunos conceptos de manera general de lo que es la comunicación pasiva, de la comunicación agresiva, seguidamente la comunicación pasivo-agresivo y luego la comunicación asertiva. En la, en la comunicación, permítanme, hermanos, en la comunicación pasiva, una persona se comporta pasivamente cuando no defiende sus derechos o intereses personales, muchas veces por desconocerlos.
quizás ignora que tiene algunos derechos eh, que pueden ser usados a favor de tal persona, o muchas veces los conoce, pero decide actuar de una manera pasiva o intercambiar algunas ideas de una manera pasiva. También carece de habilidades conductuales necesarias. No sabe qué hacer, qué decir, ni cómo. O a veces, o tener una serie de creencias irracionales que lo impiden. Más adelante vamos a poder observar algunas creencias que muchas veces estas creencias son, muchas veces son inculcadas por nuestras familias, por la cultura donde nos desarrollamos, muchas veces por la educación que recibimos, eh, quizás en la parte escolar, ya sea también en la secundaria, universidad. Entonces tenemos algunas conductas o algunas ideas irracionales, y en este caso eso nos hace desarrollar esta conducta. Luego, esta persona piensa o cree que así evita molestar o ofender. No sé si ha visto personas que dicen, que muchas veces dicen, yo no digo nada porque para no molestar a tal persona, aún sabiendo que posiblemente lo que diga va a ser de mucha ayuda, va a dar claridad a otras personas, o lo que diga quizás va a ser certero, quizás aquella idea que está dando. O muchas veces algunas personas dicen, yo para que se ponga molesto tal persona, entonces yo no digo nada. Mejor que otros hablen, pero yo no voy a decir nada. Al final, solo consigue la pérdida de su autoestima, porque esa persona, ya sea a corto o a largo plazo, va a ir perdiendo su identidad como persona, eh, su esencia como persona, y al final, a la postre, lo que va a suceder es que la van a terminar ignorando. ¿Y por qué la van a terminar ignorando? Porque las demás personas van a considerar de que, bueno, que no dice nada cuando se debe hablar, y quizás ya no la toman en consideración en momentos específicos debido a que no se cuenta con esa persona, no se cuenta con la idea de esa persona, no se cuenta con la consideración o con el sentimiento que esta persona tal pueda en su momento tener. Continuamos, vamos a ver lo siguiente. Algunas características de una persona que desarrolla o que tiene lo que es la comunicación o este estilo de comunicación pasiva, pone las necesidades de los demás por encima de los propios, evita expresar sus sentimientos y necesidades, puede llevar a acumulación de resentimiento y sentirse desvalorado. Una persona que desarrolla o al menos está practicando consciente o inconscientemente este estilo de comunicación, en su momento, aunque tenga algo que decir, él se queda callado. Quizás tiene un sentimiento, ya sea de enojo, de igual manera, no hace ver cuál es su sentimiento, o si tiene una necesidad, no la hace saber a las demás personas, o en su momento a las personas apropiadas, o con el que está intercambiando alguna información. Y al final esa persona va a caminar resentida. No lo va a demostrar en palabras, pero en su semblante, en su ser, va a tener resentimiento en su interior, y quizás lo puede expresar de otras formas, no necesariamente a través de palabras, pero lo puede expresar a través de ciertas acciones, y al final también se va a sentir desvalorado. Y claro, no se va a sentir valorado porque las personas no lo van a tomar en cuenta, no lo van a considerar, porque esta persona con este estilo de comunicación
como decía un profesor eh, que, nos, que nos dio clases en cierto momento, esta persona no es chicha ni limonada. No sé si ustedes en sus países han escuchado esta frase, me hacen saber si en algún momento han escuchado esta frase, donde cuando donde una persona se refiere hacia otra diciéndole, tal persona no es chicha ni limonada, ni a derecha ni izquierda, entonces no hay que contar con tal persona. No sé si me están escuchando, hermanos, me hacen una señal dedo o alguna señal para así saber de que todo va marchando bien. Sí, hermanito, lo estamos escuchando. Bien. Muy bien, muy bien. Es que lo que pasa es que en mi pantalla estoy yendo para poderles ver en una pestaña y en otras pestañas lo que es el PowerPoint por quizás la aplicación o la lacto. Muy Aunque bien, y estoy entonces, utilizando el teléfono de mi esposa, por eso no sale mi nombre ahí, hermano. Pero la única excelente. palabra de chicha que hemos escuchado nos comenta el hermano Norberto aquí, hermanito. Él habla mucho de la chicha. Eh, Acá tenemos, muchas gracias, mi amado hermano. Acá de igual manera tenemos esa frase, cuando una persona, si uno le pregunta algo, no dice nada. Y aun cuando se le pide que haga algo, tampoco lo hace. Y se mantiene en una posición de que yo no digo ni hago, mejor que otros lo hagan, o mejor que otros digan, que yo quiera decir algo, es mejor que otros lo digan. Entonces acá en nuestro país decimos, tal persona no es chicha ni limonada, o sea, no tiene una identidad. Muy bien, continuamos. Entonces una de las características es de que pone las necesidades de los demás por encima de los propios. En cierto sentido, es algo positivo y lo vamos a estar explicando más adelante, porque en la tercera etapa de lo que es esta clase, vamos a considerar la comunicación asertiva empática dentro del contexto cristiano, porque aquí podríamos malinterpretar y con respecto a esa característica. Bíblicamente podemos considerar algunos conceptos. Continuamos. Deja violar sus derechos, porque por la simple razón de que él es una persona pasiva. Le pueden estar ofendiendo directamente, eh, aún él sabiendo de que le están violando sus derechos, se mantiene siempre en una situación pasiva porque no hace saber su sentimiento, no hace saber sus derechos hacia la otra persona. Se aprovechan de él, no logra sus objetivos, se siente frustrado, con baja autoestima porque se siente desvalorado, como decíamos anteriormente, y también esta persona pues continuamente lo están ignorando. Además, inhibe su conducta, siempre, como decíamos, pasivamente en sus acciones, evitando situaciones comprometidas. Siempre repito la frase anterior, no es chicha ni limonada. Esto lo utilizamos acá, es un regionalismo. Pues siempre con esa excusa de evitar, nunca, nunca va a tener una postura hacia puntos comprometedores. Por ejemplo, tanto en nosotros como cristianos, tenemos ciertos conceptos, nuestras creencias que, que debemos dar a conocer, pero que si en algún momento eh, tenemos un estilo de comunicación pasivo, entonces vamos a actuar de una manera donde vamos a decir o vamos a expresarnos de una manera donde podemos decir, es que yo no digo qué es lo que yo creo porque puedo ofender a los demás. Es mejor que mantenerme en un punto medio y no decir lo que yo creo.
Generalmente esto se da muchas veces en asuntos religiosos y muchas veces lo hemos visto dentro de nuestros contextos ministeriales, donde muchas veces no decimos qué es lo que creemos, cuál es nuestra doctrina de una manera firme, porque pensamos que podemos ofender a otra religión, alguna denominación, mientras miramos que en otros contextos religiosos, muchas veces ellos libremente y firmemente mantienen sus posturas de lo que ellos creen y de lo que ellos consideran en sus conceptos. Entonces, esta persona, por no estar en situaciones comprometedores o situaciones comprometidas, o no sentirse comprometido con algo, entonces inhibe su conducta. Y otra característica es que permite a los demás elegir por él. Imagínense, es otra de las características que tiene una persona que practica el estilo de comunicación pasiva. No va a elegir. Si él tiene un deseo sobre algo, en vez de expresar aquel deseo y darlo a conocer a otras personas o a la persona indicada, pues deja que otros tomen decisiones por él. Otras personas van a elegir por él. En otras palabras, siempre se excusa diciendo que otros lo hagan. Lo que diga tal persona, así va a ser. Eh, lo que los demás decidan, para mí está bien. Entonces, sé que en algún momento nos hemos encontrado con personas que a veces o muchas veces practican este estilo de comunicación. Muchas veces lo hacen de una manera consciente y por miedo no buscan otro estilo de comunicación. O otras veces lo hacen de una manera inconsciente debido a su capacidad o a su nivel de educación o a su contexto donde él nació, cómo le enseñaron en su momento. Muchas veces en nuestros hogares, quizás la forma de cómo nos dieron una crianza, pues terminamos practicando este estilo de comunicación. No sé si ustedes recuerdan que hace muchos años un niño, a un niño no se le permitía, quizás dentro del hogar, dar una opinión, porque muchas veces era considerado como una malcriadeza. eh, o si daba alguna opinión, era castigo o podía llegar a ser disciplinado. Y quizás este niño creció pensando de que no debe decir lo que él piensa, no debe decir lo que él considera. Muchas veces en las escuelas, quizás el niño o tuvo alguna participación, alguna exposición y de repente se burlaron de él. Muchas veces quizás dio una opinión a lo que la maestra contestó y quizás estaba equivocado y los demás se burlaron. Esto provocó que en su momento, de manera inconsciente, la persona considere de que es mejor no decir nada. O quizás en su momento no era tomado en cuenta cuando era joven o cuando era niño. No era tomado en cuenta dentro de la familia o dentro de algún contexto de estudios. Y pues él consideró que no era tan valioso y pues al final, inconscientemente, desarrolla este estilo de comunicación. Si han conocido a una persona de esta manera, abran sus cámaras y pueden decirme si han conocido o no han conocido algún tipo de persona. En lo personal, yo he conocido personas de que no dicen nada, no opinan nada. eh, es bien difícil saber lo que están pensando o saber cuáles son sus necesidades, porque ellos consideran de que no es valioso.
y siempre están considerando que otras personas digan o se expresen por él. ¿Han conocido alguna persona así, hermanos? Y quiero, Ah, le digo lo de la, perdón, hermano, les digo lo de las cámaras, porque no sé si estamos, los demás están también, estamos en clase. Si no, vamos a preguntar de manera más directa. Sí, mi hermano, adelante. Sí, 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 ¿qué que pasó? una Se bajó todo el volumen. eh, Excelente. No le escuché muy bien, hermano, pero sí escuché de que sí ha conocido personas que comparten ese estilo de comunicación. Es muy frecuente encontrarnos con personas que practican ese estilo de comunicación. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Es la comunicación agresiva. Quiero que vayan pensando, mientras estamos dando la clase, vayan considerando si en algún momento, en el contexto de la iglesia o en el contexto del trabajo, en la vecindad, hemos conocido este tipo de personas y al mismo tiempo evaluarnos a sí mismos para saber qué tipo de comunicación estamos practicando o si estamos mezclando todos los estilos de comunicación. El siguiente estilo de comunicación se llama comunicación agresiva. Una persona se comporta agresivamente cuando defiende sus derechos e intereses personales acerca de algún tema o en alguna situación sin respetar a las personas con las que interactúa o sin tener en cuenta sus derechos y también sus intereses. Es muy importante defender nuestros derechos. El problema, ah, el problema es, el problema es de sus derechos sin importar los derechos de la otra persona. Puede pasar por encima de otro pues esta persona lo que quiere es lograr sus metas, lograr sus objetivos, sin importar el sentimiento de la otra persona, sin importar las ideas que puede tener la otra persona, sin importar el contexto, porque cada persona tiene un contexto de cómo habla, por qué habla de tal manera, cómo dice las cosas, por qué piensa de tal manera. Cada persona tiene un contexto, pero para esta persona que practica la comunicación o el estilo de comunicación agresiva, solo tiene en mente cumplir y hacer valer sus derechos, sin importarle los derechos de los demás. Y se va a valer de cualquier circunstancia para eh, para poder cumplir la meta que quizás tenga en su momento. Quizás practica lo que es la frase que dice, el fin justifica los medios. En otras palabras es, no importa lo que yo haga, no importa cómo lo haga, con tal llegue a mi fin. El fin justifica los medios. Esta persona va a tener este pensar. Expresa sus pensamientos y necesidades de manera que invade o ignora las necesidades de los demás. Lleva un comportamiento de interrumpir o tener un tono de voz elevado y hacer exigencias. Mire, hermano, nuevamente, esta persona siempre va a expresar sus pensamientos. Excelente. También expresa sus necesidades. Pero el problema radica en que va a invadir el pensamiento de la otra persona y muchas veces de una manera agresiva quiere convencer a la otra persona a que piense como, la, como él está considerando. Otra vez está ignorando en otro momento está ignorando las necesidades de los demás, está generalmente interrumpiendo
a la otra persona, porque quizás se va a sentir quizás eh, en un nivel más alto o se va a sentir por encima de la otra persona y lo expresa de una manera en su tono de voz. Cuando está hablando, generalmente tiene un tono de voz como de imposición, un tono de voz alto y de manera donde está imponiendo a la otra persona, siempre buscando intimidar a la otra persona. Es bien importante considerar lo que en la clase anterior estábamos diciendo, de que hay que conocer el contexto de esa persona para saber si es que tiene un estilo de comunicación agresiva. Porque en la clase anterior hablábamos de lo que es la influencia de la cultura en la comunicación. Y les comentaba de que generalmente los países que están en las zonas del Caribe, incluyendo los que yo he tenido la oportunidad de poder relacionarme con ellos y de pasar tiempo con ellos, es con hermanos o personas de Cuba o con hermanos o personas de República Dominicana. Tales personas generalmente tienen un tono de voz muy elevado, pero es su estilo o su forma. Quizás también aquí en Honduras hay unas etnias o grupos indígenas, como los garífonas, que cuando ellos están hablando, generalmente están hablando bastante fuerte. En las zonas costeras, muchas veces, por ciertas influencias, las personas están hablando de una manera fuerte y no necesariamente están teniendo un estilo de comunicación agresivo. Entonces tenemos que ver la cultura para no anticiparnos a, a categorizar a esta persona en el estilo de comunicación agresiva. Por eso vamos a estar mirando otras características. Su objetivo es el dominio de los demás. Cree que si no se comporta así, será demasiado vulnerable. Entonces, esta persona generalmente está escondiendo quizás lo vulnerable que es. Quizás delante de las personas está aparentando cierto dominio, pero quizás la forma, o al menos si practica este estilo de comunicación, al final esta persona lo que hace es ocultar la vulnerabilidad que tiene como ser. Quizás tiene algunos complejos personales y la forma de ocultarlos es queriendo tener dominio sobre otras personas. Continuamos. En la comunicación agresiva, la persona viola los derechos y se aprovecha de los otros. Puede lograr sus objetivos, pero dañando las relaciones, muchas veces humillando. Su conducta es hostil y también explosiva. Se mete en las elecciones de los demás. Estas características las tiene tal persona, como les decía anteriormente, generalmente busca cumplir sus metas. El fin justifica los medios. Este es el pensamiento que tiene. Está tomando decisiones por otras personas, no consulta cuál es el sentimiento, el pensar, el deseo, el concepto que tiene la otra persona. Y quizás, imagínese si una persona tiene un estilo de comunicación pasiva y se encuentra con una persona que tiene un estilo de comunicación agresiva, pues generalmente el que tiene el estilo de comunicación pasiva siempre va a dejar que este tipo de persona pueda elegir por él. Seguimos. La comunicación pasivo-agresiva eh, es la combinación de ambos, tanto pasivo como agresivo. La persona no expresa sus sentimientos, resentimientos, necesidades de manera directa, sino que recurre a las indirectas, sarcasmos y comportamientos encubiertos para comunicar sus frustraciones.
genera incertidumbre, un ambiente tenso y de desconfianza. No sé si han conocido a personas que no tienen ni el estilo de comunicación pasivo, ni tienen el estilo de comunicación agresivo, pero en algún momento la forma como se expresan, la forma como explotan es a través de indirectas. En su momento no dicen nada, o quizás en su momento lo dicen, pero de una manera indirecta. No hablan de una manera clara, de una manera respetuosa, sino que siempre dicen cosas de o frases sarcásticas, donde hacen que los demás o la audiencia o la persona, el receptor, quede con incertidumbre de lo que está diciendo. Entonces esta persona es una persona que está resentida, pero explota de esa manera. Quizás actualmente, bajo la era de comunicación digital, podemos ver de que quizás en su momento no dice nada, pero en las redes sociales explota diciendo cosas. En las redes sociales, yo al menos hemos visto esto. Y no sé, esto pasa generalmente o muchas veces dentro de las familias, que la esposa o el esposo no, no le dice las cosas al esposo o a la esposa, pero en las redes sociales, de una manera indirecta, o al familiar en las redes sociales, le dice las cosas sarcásticamente o dándole indirectas, y pues esto genera un ambiente tenso en su contexto, en su ambiente donde ellos viven, porque las personas quedan diciendo, ¿y por qué dijo esto tal persona? ¿Y por qué se expresó de esta manera? ¿Hacia quién estaba diciendo esto? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Y por qué no lo dice directamente? Entonces se crea un ambiente bastante tenso. Muchas veces también se da dentro del contexto de la iglesia, donde las personas que tienen este estilo de comunicación pasivo-agresivo en las redes sociales explotan diciendo cosas. Pues en su momento a mí me pasó. Pues tenía un profesor que tenía un estilo de comunicación. Creo que él tenía un buen estilo de comunicación. Sin embargo, en su momento, por mi inmadurez, pues no, yo miraba a la persona investida de esa autoridad y yo consideraba que no le podía decir nada o expresar mi sentimiento. Al final, en las redes sociales vine y me desahogué poniendo un texto de los Salmos. Y ese texto de los Salmos decía diciéndole al Señor que me librara de los enemigos. Ahora que miro ese texto en las redes sociales, hace muchos años, quizás en el 2012, 2013, eso me causa risa porque hasta lo compartí con el profesor y, en cierto momento platiqué con el profesor y le dije, bueno, esa indirecta era para usted. Quizás fue una forma como desahogarme. El hecho es que yo busqué un texto en la Biblia, porque yo me sentí intimidado, me sentí también en algún momento iba a ser disciplinado y yo consideraba que era algo injusto, pero el problema es que yo no supe cómo expresar mi idea, mi concepto o cómo defenderme o defender mis derechos, y la forma como exploté fue poniendo un texto de la Biblia en las redes sociales como una indirecta para que el profesor pudiese ver. Y en esa indirecta decía el texto que el Señor libra o líbreme de mis enemigos. Un texto un pasaje bíblico que el salmista David dio a conocer en su momento. Doy este ejemplo porque muchas veces decíamos, o conscientemente o inconscientemente, podemos caer en este estilo o en alguno de los estilos de comunicación que estamos nosotros compartiendo en este momento. Pregunto, ¿han visto personas con este estilo de comunicación?
¿Han Hermano, conocido buenas personas? noches. Sí, ¿Me sí, hermana. escucha? Sí, sí. Fíjese, Adelante. hermano, que lo que está ahorita platicando, pues siento que lo estoy viviendo. Entiendo, hermano. Entonces yo me he como que autoevaluado y sí, o sea, justo me quedó este tema, hermano. O sea, este tema es para mí, o sea, lo estoy adoptando ahorita y es un proceso donde no es tan agradable para mí. Yo he tratado de ser más paciente, tratado de relajarme, pues escuchar, decir las cosas. Yo ahorita, en algunos momentitos, cuando siento que no estoy bien y que quiero las cosas rápidas o quiero algo, pues me vuelvo agresiva. Y al momento ya cambio mi tono de voz y ya soy pasiva. Ujú. Puedo Entonces sí me está entenderle. pasando. Entiendo, entiendo, hermana. Más adelante, mi amada hermana y así los demás, vamos a estar dando a conocer cómo nosotros podemos desarrollar un estilo de comunicación asertiva, empática, porque en su momento, hermana Marilyn, en su momento, quizás conscientemente, como le decía, o inconscientemente, hemos cometido estos errores de, de desarrollar algún estilo de comunicación, pero el estilo de comunicación asertivo, empático, que vamos a estar mirando dentro de unos minutos, es algo que se puede desarrollar. Ojalá que fuese, hermana y hermanos, que fuese algo donde naciéramos ya con esta habilidad, pero generalmente es por el contexto donde nosotros nos desarrollamos. En base a eso y en base a la educación, en base a la forma como nos criaron, a veces desarrollamos algún estilo de comunicación. Por lo tanto, para esto es esta clase, para que todos juntos podamos identificarnos. De igual manera, en su momento me tocó a mí identificarme con algún estilo de comunicación y tomar en consideración eh, cómo, cuál estilo de comunicación estaba desarrollando y cómo puedo tener un estilo de comunicación asertivo, empático, de tal manera donde pueda tener comunicaciones saludables, donde yo pueda tener comunicación saludable con mi familia, comunicación saludable en el contexto de la iglesia o donde yo me esté desarrollando. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Este es el tema, comunicación asertiva empática. En este estilo de comunicación, una persona se comporta asertivamente cuando conoce cuáles son sus derechos e intereses personales. Y hago un paréntesis. Cuando uno conoce sus derechos, uno debe entender que no hay necesidad eh, quizás de tener un tono de voz elevado, de imponer, porque uno sabe cuáles son sus derechos. Haga lo que haga la otra persona, pues uno ya conoce cuáles son sus derechos. El derecho tiene que ver mucho, o al menos está ligado de una manera indirecta con algún asunto, ya sea legal, algún asunto moral, eh, ya sea también está ligado con algún asunto de autoridad, de una manera indirecta. Entonces, si uno conoce cuáles son sus derechos, no hay necesidad de imponerlos a otra persona, sino como yo ya soy consciente que cuáles son mis derechos, yo puedo hacer saber cuáles son mis derechos y hacia la otra persona. Si yo también ya conozco cuáles son mis intereses personales acerca de algún tema, alguna situación determinado, y de alguna manera puedo defenderlos, pero de una manera asertiva, sin necesidad de imponerlos, sin necesidad de alzar la voz o sin necesidad de poder estar agresivamente, porque uno ya conoce sus derechos y uno entiende que sea como sea,
los derechos de uno pueden llegar a ser cumplidos. Entonces, esta persona pone en juego para ello una serie de habilidades conductuales que vamos a estar observando y meditando, que le permiten ser suficientemente objetivo, también racional, respetuosos con las demás personas. Pues al tener este concepto o al tener estas habilidades conductuales, la persona puede ser racional, ya sea defender lógicamente los derechos que tiene, o de una manera racional, también de una manera respetuosa, quizás de una manera objetiva, sin irse a la rama, sino que, o sin ir, cuando digo sin irse a la rama, es una frase también que utilizamos muchas veces en nuestro lenguaje regional. En otras palabras, sin indirectas, sin irse por las orillas, sino ser puntual en el concepto o en la idea o en la necesidad o en el derecho que tiene como persona. Observe las características de una persona que tiene estas habilidades del estilo de comunicación eh, de la que estamos en este momento compartiendo, en este caso asertiva, empática. Protege sus derechos y respeta los derechos de los demás. Logra sus objetivos sin ofender a los demás. Cada persona va a luchar por lograr sus objetivos, pero no hay necesidad de estar por encima de otra persona o pisotear a la otra persona para lograr el objetivo que tengo en mente o que tengo en consideración. Anteriormente decíamos, protege sus derechos y respeta los derechos de los demás o respeta a las demás personas, sabiendo que tanto como yo tengo derechos, la otra persona también tiene derechos. La persona que tiene el estilo de comunicación agresivo piensa que solo él tiene derechos. Sin embargo, la persona que tiene un estilo de comunicación asertiva, empática, pues conoce que tengo derechos o tiene derechos, pero que también la otra persona tiene derechos. Que yo tengo necesidades, pero la otra persona también tiene necesidades. Que yo tengo mis conceptos, mis ideologías, mis deseos, pero que la otra persona también tiene sus ideologías, sus conceptos, sus propios deseos. Esta persona se siente satisfecha consigo mismo, tiene confianza en sí mismo, tiene una buena autoestima, se valora a sí mismo, tiene una expresión social franca y abierta, de una manera también respetuosa. En otras palabras, da a conocer en su intercambio de ideas, da a conocer lo que siente realmente. Una persona sincera, donde da a conocer cuál es su necesidad, da a conocer cuál quizás es su problema que está pasando o el problema que lo invade. Da a conocer cuál realmente es su postura hacia algo, de una manera franca, honestamente, de una manera abierta, considerando a las otras personas. También permite a la otra persona entender cómo se siente él, porque muchas veces puede ser de que en algún momento podamos querer o queremos eh, dar a conocer nuestros derechos, nuestro sentir, en otras palabras, nuestro sentimiento, pero no escuchamos a la otra persona cómo también él se siente. O queremos nosotros dar a conocer nuestra ideología, pero no queremos escuchar la ideología de la otra persona. Generalmente esto se da en asuntos religiosos, como que estamos tratando de poner ejemplos, donde, donde muchas veces, ya sea en evangelismo, ya sea en una plática religiosa de alguna enseñanza o algún punto doctrinal, queremos que los demás escuchen nuestro punto de vista, nuestro punto doctrinal,
pero no queremos escuchar el punto doctrinal de la otra persona. En nuestro caso, muchas veces me ha tocado platicar con dirigentes o predicadores de denominaciones, aún con testigos de Jehová. A ellos están programados y es algo que nosotros hemos visto, donde la mayor parte de los maestros o de los que andan en las calles de los testigos de Jehová, ellos están programados para enseñar o para que la persona esté pasivamente escuchando y aceptando, pero no les gusta si una persona toca otros puntos o cuál es la ideología o si la otra persona trata de enseñar lo que él cree, pues ahí entra un problema. Entonces, en este estilo de comunicación, es importante reconocer que la persona está abierta a saber cómo se siente la otra persona. También la persona dice lo que opina, quiere, también dice lo que quiere y también dice lo que necesita con claridad. A veces nos ha pasado a nosotros en el trabajo de la iglesia, donde algún hermano anda enfermo o está enfermo, pero muchas veces no dice cómo se siente, no dice que anda enfermo y quizás se separa de la congregación y porque está enfermo y después esa persona puede decir es que en la congregación no saben cómo me siento, no saben que estoy enfermo, quizás de una manera indirecta. Muchas veces decimos la frase que generalmente muchas veces una persona que está débil en la fe puede decir es que no hay amor dentro de la iglesia. El problema es si esa persona no tiene la habilidad de poder decirle a los hermanos, me siento enfermo, tengo este padecimiento, tengo esto, o muchas veces lo que hace esa persona es ocultar su situación. En- hemos tratado de enseñar dentro de la iglesia, aún la escritura lo dice, en el punto de una persona que está enferma, poniendo este ejemplo, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Entonces le explicaba en su momento, porque tuvimos un caso donde la hermana aún estaba viniendo, pero no, pero quizás quería que uno pudiese adivinar cuál era el problema que tenía. Y pues claramente le hice saber a la hermana de que estaba interesado en el sentir de ella, estaba interesado en cómo se sentía, pero que cada persona eh, tenía el derecho y el deber de hacer saber de cómo se siente, de cuál es su padecimiento, si está en el sentir de ella, darlo a conocer. Y le explicaba ese texto de la escritura de que no es tanto el predicador investigando cuántas días para saber, hasta indagar hasta por qué tal hermano no estuvo viniendo a la congregación, sino que es un deber del hermano también no darle ese trabajo al hermano de que ande investigando, que ande preguntando a los familiares, que esté llamando y que esté y todavía la persona no le dice cuál es el problema y sigue adivinando el predicador, el hermano y bueno, para que no suceda esto, lo que la Biblia dice, bueno, si yo me siento enfermo, yo tengo que llamar al hermano, decirle al hermano, hermano, yo me siento enfermo, entonces yo necesito que ustedes oren por mí. Muchas veces el hermano dice o la hermana puede decir, es que no oran por mi situación. Bueno, no sabemos cuál es su situación, porque en su momento se le ha preguntado y no, quizás no dice cuál es su problema, cuál es su necesidad o cuál es su situación. Estas son las cosas que a veces uno tiene que lidiar y pues para esto es la clase, para que podamos convertirnos en líderes,
donde podamos conocer estos estilos de comunicación para que en su momento, si un hermano está actuando con algún estilo de comunicación, en primer lugar, entenderle y luego ser asertivos con este hermano, para que en su momento este hermano también pueda ser asertivo, también llegar a ser empático con este hermano. Si un hermano tiene un estilo de comunicación agresivo, pues usted como líder puede identificar a el estilo de comunicación que tiene el hermano, no para atacar al hermano, sino para poder orientarlo o para saber cómo hacer menguar la situación en la que se encuentra el hermano con ese estilo de comunicación. Siempre entendiendo de que cada persona tiene su contexto y quizás cuando uno conoce o profundiza con tal persona, pues llega a conocerle y llega a saber por qué tal hermano o tal persona está actuando de tal manera. Por último, ofrece una explicación de su conducta cuando es posible. En su momento puede explicar, y entre paréntesis ponemos sin justificarse, sin disculparse, porque muchas veces tenemos que explicar yo no me voy a disculpar de por qué me siento triste, no, sino voy a explicar por qué me siento triste. Yo no voy a disculparme por qué me siento molesto, no. Yo tengo que explicar por qué razones yo me siento molesto y esto va a traer bendición tanto al emisor como también al receptor. Entiendo que de manera, en el contexto bíblico, en el contexto cristiano, vamos a estar mirando en la próxima clase, en este caso, el 29 de noviembre, en la tercera etapa, cuál debe ser nuestro sentir bajo el contexto de la comunicación asertiva empática en su ambiente como cristiano o en el ambiente bíblico. Pero esta persona tiene un estilo de comunicación donde explica por qué razón estoy actuando de esta manera, por qué razón tengo este sentimiento, cuándo es posible o no necesariamente cada vez uno tiene que estarse eh, dando a conocer por qué estoy actuando o por qué tengo este sentimiento. Por eso ponemos cuando es posible. Muy bien, hermanos. Vamos a dar 5 minutos, mi hermano Tomás. 5 minutos para, para luego regresar a la clase. Estamos quizás no sé si tengo mal mi hora, pero son las 7:02 acá, según la hora que tenemos, 7:05. Sí, correcto, correcto. Entonces, a las 7:10, entonces nuevamente vamos a poder continuar. Ok, pues a tomar café, juguito, fresco, recreo, ¿no es cierto? Ahí lo que tengamos a disposición, estirarnos. Gracias, hermano. A tomar cafecito, al kiosco.